Mi nombre es Aurelio Méndez. Tengo 70 años y acabo de recibir el mensaje más doloroso de mi vida. No vengas a la cena de Año Nuevo, me escribió mi hijo Diego por WhatsApp, como si fuera un extraño al que se cancela una cita. Pero él no sabía que yo había estado guardando un secreto durante 25 años, un secreto que cambiaría su vida para siempre y que estaba a punto de descubrir de la manera más inesperada. Imagínate recibir ese mensaje después de haber criado a ese mismo hijo con el sudor de tu frente, después de haberle dado todo lo que tenías y más de lo que no tenías. Eran las 6 de la tarde del 29 de diciembre cuando llegó ese mensaje. Yo estaba en mi pequeño departamento de 2 ambientes en el barrio de Caballito, preparando la ropa que me iba a poner para la cena familiar, esa cena que esperaba todo el año desde enero. Había planchado mi camisa celeste, la que Clara me había regalado en nuestro último aniversario juntos. Había lustrado mis zapatos marrones hasta que brillaran como espejos. Había elegido el pantalón gris que me quedaba mejor. Diego siempre organizaba la cena de Año Nuevo en su casa del country Las Lomas, esa casa de 200 metros cuadrados con jardín y pileta que yo ayudé a pagar cuando él recién se había casado. Venía con su esposa Valeria y mis 2 nietos, Sebastián y Camila. Era la única vez en el año que toda la familia se reunía. La única vez que yo me sentía parte de algo más grande que mi rutina de jubilado solitario. Ese mensaje llegó como un baldazo de agua fría mientras yo estaba mirando por 10ª vez si tenía todo listo. Había comprado regalos para mis nietos, un juego de construcción para Sebastián y una muñeca articulada para Camila. Los había envuelto con papel dorado y cintas rojas, como me había enseñado Clara décadas atrás. Los regalos estaban sobre la mesa del comedor, esperando el momento de ir al auto. Pero este año fue diferente. El mensaje llegó sin explicación, sin disculpas, sin nada. No vengas a la cena de Año Nuevo. Valeria invitó a sus padres y no hay espacio suficiente en la mesa. Así, sin más, como si yo fuera un invitado de segunda categoría en mi propia familia, como si después de 70 años de vida, después de haber trabajado como un animal para darle todo a ese hijo, yo fuera prescindible. Leí el mensaje 3 veces, pensando que había entendido mal. Después me senté en el sillón de 2 cuerpos que Clara y yo habíamos comprado en 1985, ese sillón donde habíamos visto crecer a Diego, donde habíamos consolado sus llantos de bebé, donde habíamos celebrado sus primeros pasos. Me quedé ahí mirando la pantalla del celular, esperando que apareciera otro mensaje que dijera, «Era una broma, papá», o «Me equivoqué, obvio que tenés que venir». Pero no llegó ningún otro mensaje, solo silencio. El mismo silencio que había llenado mi vida en los últimos años, desde que Diego se había ido distanciando cada vez más, desde que había empezado a tratarme como una obligación en lugar de tratarme como su padre. Te voy a contar esta historia completa, porque detrás de ese mensaje había años de desprecio acumulado, pero también había algo que Diego jamás imaginó que existía, algo que yo había estado guardando en silencio, esperando el momento adecuado para compartirlo con él, un momento que ahora llegaba de la forma más amarga posible. Mi departamento se sentía más pequeño que nunca esa noche. Era un lugar modesto, sala-comedor, cocina integrada, un dormitorio y un baño. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares. Clara con su vestido de novia en 1968. Diego con su guardapolvo blanco el primer día de escuela. Nosotros 3 en Mar del Plata, en las únicas vacaciones familiares que nos pudimos permitir. Cada foto me recordaba una época en la que éramos una familia de verdad, no esta versión diluida donde yo era tolerado cuando convenía. Escucha esta historia hasta el final y dime qué habrías hecho tú en mi lugar. También cuéntame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia podría pasarle a cualquiera, en cualquier lugar del mundo. Para entender bien lo que pasó, tengo que contarte quién soy y cómo llegué hasta acá. Durante 45 años, trabajé como mecánico en un taller del centro de la ciudad. Empecé como ayudante cuando tenía 16 años y terminé siendo el dueño de mi propio negocio. Me levantaba todos los días a las 5 de la mañana,
Me ponía el overol azul que mi esposa Clara me planchaba todas las noches y me iba a trabajar con las manos limpias para volver con ellas negras de grasa. En el taller no solo arreglaba motores, hacía milagros. Tomaba autos que otros mecánicos habían declarado muertos y los devolvía a la vida. Clara me conoció cuando tenía 25 años. Había venido al taller porque su papá tenía un Torino que no quería arrancar. Nos casamos 2 años después, en 1968. Diego nació en 1971. Cuando lo vi por primera vez, envuelto en una mantita celeste, no podía creer que ese bebecito fuera mío. Los primeros años fueron los más felices de mi vida. Diego me ayudaba en el taller los sábados, se sentaba en un banquito y me alcanzaba las herramientas. Clara murió cuando Diego tenía 22 años. Cáncer de mama. Durante los meses de quimioterapia, Diego ayudó, pero el que se quedó despierto todas las noches sosteniéndole la mano mientras ella lloraba de dolor era yo. Después del funeral, me quedé solo en esa casa que habíamos construido juntos Clara y yo. Diego venía los domingos a almorzar. Me contaba de su trabajo en la oficina, de sus proyectos. Cuando conoció a Valeria, me la presentó en casa. Una chica bonita, educada, pero había algo en su manera de mirarme que nunca me gustó, como si yo fuera un mueble viejo que había que tolerar. Se casaron y tuvieron a Sebastián primero, después a Camila. Cuando nacieron mis nietos, yo pensé que las cosas iban a cambiar, que la familia se iba a unir más, pero fue al revés. Las visitas empezaron a espaciarse. Los domingos se volvieron cada 15 días, después una vez por mes, hasta que prácticamente dejaron de venir. Cuando mis nietos cumplían años, yo les compraba regalos con mucho cariño. Para Sebastián le compré un triciclo rojo, para Camila una muñeca articulada, pero Valeria siempre tenía algún comentario negativo. «Ay, Eduardo, no tenías que gastarte». Los regalos desaparecían misteriosamente después de las visitas. Los domingos se acortaron. Antes llegaban al mediodía y se quedaban hasta las 6. Después empezaron a llegar tarde e irse temprano. Yo preparaba comida para todos, pero siempre sobraba. «No cocine tanto, los chicos comen poco», me decía Valeria, pero era mentira. Los cumpleaños se volvieron llamadas telefónicas. Las navidades, visitas de 1 hora. «Tenemos que ir a la casa de los padres de Valeria». Era la excusa de siempre. Cuando cumplí 69 años, esperé toda la tarde que vinieran. Diego me llamó a las 9. «Perdón que no pudimos ir, Valeria se sintió mal». Y ahora, después de todo lo que había pasado, después de años de sentirme como un estorbo en mi propia familia, mi hijo me cancela para la cena de Año Nuevo por mensaje de WhatsApp, como si yo fuera un servicio que se puede suspender cuando no conviene. Y ahora, 1 año después, llegaba este mensaje. «No vengas a la cena de Año Nuevo», como si fuera lo más natural del mundo dejar al abuelo solo en la fecha más importante del año. Pero hay algo que Diego no sabía, algo que yo había estado guardando durante todos estos años de silencio y desprecio, algo que estaba a punto de cambiar toda la historia para siempre. Cuando tenía 45 años, poco después de que muriera Clara en marzo del 2000, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Una decisión que ni Diego ni nadie de mi familia conocía. Una decisión que había mantenido en secreto durante 25 años completos. Con la plata del seguro de vida de Clara y los ahorros que habíamos juntado durante 32 años de matrimonio, en lugar de gastar todo en el dolor o en caprichos, decidí invertir en algo que creía que tenía futuro. Esto pasaba en el año 1999, cuando todo el mundo hablaba de Internet, pero nadie entendía realmente lo que se venía. Clara había tenido un seguro de vida de $25,000 a través de su trabajo en la fábrica textil. Era una suma importante para nosotros en esa época, equivalente a 2 años de mi sueldo en el taller. Además teníamos $15,000 ahorrados en plazo fijo, dinero que habíamos guardado peso a peso durante décadas, renunciando a vacaciones, a ropa nueva, a salidas al cine. Un día de agosto del 99, mientras tomaba café en el bar de la esquina después del trabajo, estaba leyendo el diario La Nación cuando vi una noticia pequeña, perdida entre las páginas de economía. El título decía:
Amazon, la librería virtual que quiere conquistar el mundo. Era apenas un artículo de 10 líneas que explicaba cómo una empresa estadounidense vendía libros por Internet sin tener locales físicos. La mayoría de la gente pensaba que era una locura. ¿Cómo vas a comprar un libro sin hojearlo antes?, decían mis compañeros del taller. ¿Cómo sabes si te va a gustar si no lo podés tocar? Pero yo, que había visto evolucionar la tecnología en los autos durante décadas, que había visto cómo las computadoras empezaban a aparecer en las oficinas, intuía que algo grande se venía. En el taller habíamos empezado a usar equipos de diagnóstico computarizados para detectar fallas en los motores, máquinas que antes ni existían y que ahora eran indispensables. Si la tecnología podía cambiar tanto la mecánica automotriz, ¿por qué no iba a cambiar la manera de comprar y vender cosas? Durante varias semanas investigué todo lo que pude sobre esta empresa Amazon. Iba a la biblioteca del barrio después del trabajo y pedía que me prestaran revistas de economía internacionales. Leía todo lo que encontraba sobre Internet, sobre comercio electrónico, sobre el futuro de los negocios. La mayoría de los artículos estaban llenos de palabras técnicas que no entendía, pero había algo que me quedaba claro. El mundo estaba cambiando. Un martes de septiembre fui al Banco Nación del Centro y pregunté si era posible comprar acciones de empresas extranjeras. El empleado me miró como si le hubiera pedido comprar una parte de la luna. Don Aurelio, ¿usted está seguro de lo que quiere hacer? Esas inversiones son muy riesgosas. Puede perder todo su dinero. Pero yo tenía una corazonada que no me dejaba tranquilo. Era la misma sensación que tenía cuando miraba un auto y sabía exactamente qué le pasaba sin ni siquiera abrir el capó. Una intuición que me había servido durante décadas para diagnosticar problemas mecánicos. Solo que esta vez no estaba diagnosticando un motor, sino el futuro. El proceso para comprar acciones extranjeras era complicado en esa época. Tuve que abrir una cuenta especial en el banco, llenar formularios que no entendía, firmar papeles que me advertían sobre todos los riesgos posibles. Me hicieron preguntas sobre mi experiencia en inversiones. Ninguna. Sobre mi conocimiento de mercados internacionales. Nulo. Sobre mis ingresos, jubilación mínima. Don Aurelio, me dijo el gerente de cuentas, considerando su perfil, le recomiendo que mantenga su dinero en plazo fijo. Es más seguro. Pero yo ya había tomado la decisión. Invertí $40,000 en acciones de Amazon, que era casi todo el dinero que tenía en el mundo. Guardé solo $5,000 como reserva de emergencia. Diego nunca supo de esa inversión. Cuando me preguntaba qué había pasado con el dinero del seguro de Clara, yo le decía que había pagado los gastos del funeral, que había arreglado algunas cosas de la casa, que había guardado un poco para emergencias. No era mentira del todo, pero tampoco era toda la verdad. Durante los primeros años no pasó nada espectacular. Las acciones subían un poco, bajaban un poco. En el 2001, cuando explotó la burbuja de Internet, mi inversión se desplomó. Los $40,000 se convirtieron en 15,000 en cuestión de semanas. Pensé que había cometido el error más grande de mi vida, que había desperdiciado la herencia que Clara me había dejado. Pero no vendí. Algo me decía que tenía que aguantar, que los cambios tecnológicos no iban a desaparecer por una crisis temporal. Siguiendo mi instinto, cuando las acciones estaban baratas, compré más. Vendí unos muebles viejos que tenía guardados en el depósito, usé parte de mi jubilación durante varios meses y compré acciones de otras empresas de tecnología que estaban empezando: Google, Apple, Microsoft. Durante 5 años viví como un franciscano. No me compré ropa nueva. No cambié los electrodomésticos viejos, no me di ningún gusto. Cada peso extra que ganaba arreglando autos de los vecinos los fines de semana lo invertía en acciones. Los vecinos pensaban que me había vuelto tacaño, pero yo sabía lo que estaba haciendo. En el 2005, cuando Diego se casó con Valeria, mi inversión original había recuperado su valor inicial. Tenía otra vez $40,000, pero esta vez repartidos en varias empresas. Durante la boda estuve tentado de contarle todo a mi hijo, de darle una parte del dinero como regalo de casamiento.
pero algo me hizo esperar. Para el 2010, 10 años después de mi primera inversión, mi portafolio valía $200,000. Había multiplicado por 5 mi inversión original. Para el 2015, valía $800,000. Para el 2020, valía $2,5 millones. Y ahora, en diciembre de 2025, mi portafolio vale más de $5 millones. $5 millones. Yo, Aurelio Méndez, el mecánico jubilado que vivía con 70,000 pesos de pensión por mes, que compraba la carne más barata en el supermercado chino, que usaba la misma campera de cuero desde hacía 15 años, era millonario varias veces, multimillonario. Cada mes recibía dividendos que me permitían vivir cómodamente sin tocar el capital inicial. Dinero que depositaba automáticamente en una cuenta separada que Diego no conocía. Dinero suficiente para pagarme vacaciones en Europa, para comprarme un auto nuevo, para mudarme a un barrio mejor. Pero yo seguía viviendo como siempre, guardando el secreto, esperando el momento adecuado. ¿Por qué guardé el secreto durante todos estos años? Porque quería sorprender a Diego en el momento justo. Quería dárselo como herencia, cuando él realmente lo necesitara, o cuando yo ya no estuviera y él encontrara todos los papeles entre mis cosas. Imaginaba su cara cuando descubriera los estados de cuenta del banco, cuando viera las cifras, cuando entendiera que su viejo mecánico había sido más inteligente de lo que él creía. Imaginaba cómo se iba a sentir orgulloso de su padre, cómo iba a contar a todo el mundo la historia del abuelo que supo ver el futuro antes que nadie. Mi viejo compró acciones de Amazon en el 99. Los escuchaba diciendo en mi imaginación. Era un visionario. Era más inteligente que todos nosotros juntos. Pero ese mensaje de WhatsApp lo cambió todo. No vengas a la cena de Año Nuevo. En ese momento, decidí que Diego iba a enterarse de mi fortuna, pero no de la manera que yo había planeado durante 25 años. Esa noche del 29 de diciembre, después de leer el mensaje por 10ª vez, saqué de mi caja fuerte todos los documentos que había guardado durante 25 años. Estados de cuenta del banco, certificados de acciones, reportes de dividendos, todo lo que probaba que yo no era el viejo pobre que mi familia creía. Tomé una decisión que sabía que no tenía vuelta atrás. Si mi hijo creía que podía descartarme como si fuera un estorbo, estaba muy equivocado. Si pensaba que yo no tenía opciones, que dependía de su caridad para sentirme parte de la familia, estaba muy equivocado. Al día siguiente, 30 de diciembre, hice algo que Diego jamás imaginó que yo pudiera hacer. La primera llamada la hice a las 8 de la mañana del 30 de diciembre. Llamé a un abogado especialista en sucesiones que encontré por internet, el doctor Ramón Ibáñez. Doctor, tengo 70 años, $5 millones en patrimonio y un hijo que acaba de demostrarme que no me merece. Necesito hacer algunos cambios urgentes en mi testamento. El abogado se sorprendió con la cifra, pero cuando le expliqué toda la situación me dijo: «Don Aurelio, usted tiene todo el derecho de disponer de su patrimonio como considere conveniente. ¿Qué tiene en mente?». Le expliqué mi plan. Quería cambiar mi testamento de una manera que Diego se enterara inmediatamente, pero que las consecuencias las viviera por el resto de su vida. La segunda llamada la hice a un escribano que el abogado me recomendó. «Necesito que los papeles estén listos antes de fin de año», le dije. «Y necesito que se los entreguen a mi hijo mañana, 31 de diciembre, exactamente a la hora en que debería estar empezando su cena de Año Nuevo». La tercera llamada la hice a una fundación benéfica que ayuda a ancianos abandonados por sus familias. «Quiero hacer una donación importante», les dije, «pero con condiciones muy específicas». Pasé todo el 30 de diciembre preparando los documentos, firmando papeles, confirmando que todo estuviera en orden. Por primera vez en años me sentí poderoso. Me sentí dueño de mi destino. Esa noche, mientras Diego estaba en su casa preparando la cena para los padres de Valeria, yo estaba en mi departamento organizando la sorpresa más grande de su vida. El 31 de diciembre me desperté temprano y desayuné tranquilo, sabiendo que sería un día que mi hijo nunca iba a olvidar. A las 10 de la mañana recibí una llamada del escribano confirmando que todo estaba listo. «Don Aurelio,
El mensajero va a entregar los documentos a las 8 de la noche, justo cuando usted me pidió. Perfecto. Justo cuando Diego estuviera brindando con los padres de Valeria, celebrando cómo había logrado tener una cena familiar sin el estorbo del abuelo. Durante todo el día me mantuve ocupado para no pensar demasiado en lo que venía. Limpié el departamento, organicé mis cosas, caminé por el barrio. Varios vecinos me saludaron y me desearon feliz año nuevo. ¿Va a cenar con su familia, don Aurelio?, me preguntó la señora Rosa, que tiene el kiosco de la esquina. No, este año voy a tener una cena muy especial, le respondí, y no mentía. Iba a ser una cena especial, aunque yo estuviera solo. A las 6 de la tarde me bañé, me puse mi mejor camisa y preparé una cena sencilla para mí. Un bife con ensalada, una copa de vino tinto y un pedazo de pan dulce que había comprado en la panadería del barrio. A las 7:30 me senté frente al televisor a esperar. Los noticieros hablaban de los festejos de fin de año, de las familias reunidas, de la importancia de estar juntos en fechas especiales. ¡Qué ironía! A las 8 en punto sonó mi teléfono. Era Diego. ¿Papá? Sí, Diego. Papá, acaba de llegar un mensajero con unos papeles para mí. Dice que son de parte tuya. Sí, son míos. ¿Los abro? Ábrelos. Podía escuchar el ruido de papel al fondo, las voces de Valeria y sus padres preguntando qué pasaba, el sonido de los chicos jugando en otra habitación. Papá, esto dice que vos tenés $5 millones. ¿Es una broma? No es una broma, Diego. Papá, esto dice que cambiaste tu testamento, que yo ya no soy tu heredero. Así es. ¿Pero por qué? ¿Qué hice mal? Esa pregunta me dolió más que el mensaje de WhatsApp. Después de años de abandono, después de cancelarme para Año Nuevo, me preguntaba qué había hecho mal. Diego, ¿realmente no sabes qué hiciste mal? ¿Realmente no te das cuenta? Se hizo un silencio largo. Podía escuchar a Valeria al fondo, preguntando qué pasaba, por qué Diego estaba tan alterado. Papá, si esto es por lo de la cena, yo te puedo explicar. No, Diego. Esto no es por la cena de esta noche. Esto es por todas las cenas de los últimos 5 años. Por todos los cumpleaños que no viniste. Por todas las navidades que te fuiste temprano. Por todos los domingos que me cancelaste. Por tratarme como si fuera un mueble viejo que molesta. Pero papá, yo nunca quise... Diego, vos nunca quisiste saber cómo estaba. Nunca quisiste saber si necesitaba algo. Nunca quisiste saber si me sentía solo. Solo querías cumplir con la obligación de visitarme cuando no te quedaba otra opción. Las voces de fondo se habían callado. Aparentemente toda la familia estaba escuchando la conversación. Papá, ¿quién va a heredar entonces? ¿Mi tía Carmen? Carmen era mi hermana, que vivía en otra ciudad y que siempre había mantenido contacto conmigo, que me llamaba todas las semanas para saber cómo estaba. No, Diego. Tu tía va a recibir una parte, pero la mayor parte de mi fortuna va a ir a una fundación que ayuda a ancianos abandonados por sus familias. ¿Una fundación? Sí, una fundación que se va a llamar Clara Méndez, en honor a tu madre. Una fundación que va a ayudar a viejitos que están en la misma situación que yo, viejitos cuyos hijos no tienen tiempo para ellos, viejitos que pasan las fiestas solos porque sus familias los consideran un estorbo. Diego empezó a llorar. Lo podía escuchar sollozar del otro lado del teléfono. Papá, perdóname. No sabía que tenías tanto dinero. El problema, Diego, no es que no sabías que yo tenía dinero. El problema es que no sabías que yo tenía sentimientos. Esa frase se la había escuchado a un actor en una película, pero me pareció perfecta para el momento. Papá, ¿puedo ir a verte? ¿Podemos hablar? Podés venir cuando quieras, Diego. Pero no vas a venir porque ahora sabes que soy rico. Vas a venir porque recordaste que soy tu padre. Colgué el teléfono y me serví otra copa de vino. Afuera se escuchaban los fuegos artificiales de alguna familia que ya había empezado a festejar. Yo brindé conmigo mismo por haber tomado la decisión más difícil de mi vida. A las 9 de la noche sonó el portero eléctrico. Era Diego, que había venido solo. Hola, papá.
Hola, hijo. Se sentó en el sofá de mi living, el mismo sofá donde su madre se sentaba a tomar mate conmigo cuando él era chico. Papá, necesito entender. ¿Hace cuánto tiempo tenés este dinero? 25 años, Diego, desde que murió tu madre. ¿Y por qué nunca me dijiste? Porque quería dártelo como sorpresa, como herencia. Quería que cuando yo me muriera, vos abrieras mis papeles y descubrieras que tu viejo mecánico había sido más inteligente de lo que creías. ¿Y ahora? Ahora sé que no me merezco ese reconocimiento. Sé que para vos yo era solo una obligación. Diego se tapó la cara con las manos. Papá, es cierto que nos fuimos alejando, pero yo nunca quise lastimarte. Diego, ¿cuándo fue la última vez que viniste a verme porque tenías ganas, no porque era mi cumpleaños o porque era Navidad? Se quedó pensando mucho tiempo. No me acuerdo, papá. Yo sí me acuerdo. Fue hace 4 años, cuando te peleaste con Valeria y necesitabas un lugar donde desahogarte. Viniste, me contaste tus problemas, yo te escuché, te di consejos, te preparé comida, y cuando arreglaron, desapareciste otra vez. Papá, yo no me di cuenta. Claro que no te diste cuenta, porque para vos yo era un recurso, no una persona. Aparecías cuando me necesitabas y desaparecías cuando ya no me necesitabas más. Diego lloró durante un rato largo. Yo no lo consolé. Por primera vez en años no fue el padre comprensivo que perdona todo y que pone excusas por los errores de su hijo. Papá, ¿hay algo que pueda hacer para arreglar esto? Diego, ¿vos sabés qué fecha es hoy? 31 de diciembre. ¿Y sabés dónde tendría que estar yo? ¿En mi casa, cenando con nosotros? ¿Y dónde estoy? Acá, solo. Exacto. Estoy acá, solo, en la noche más importante del año, porque mi propio hijo me canceló por mensaje de WhatsApp. Papá, Valeria me convenció. Me dijo que iba a ser incómodo porque venían sus padres, que no había lugar en la mesa, que vos ibas a sentirte raro. ¿Y vos qué pensaste? Pensé que tenía razón. Pensaste que era más importante quedar bien con los suegros que estar con tu padre. Diego asintió con la cabeza, reconociendo su error. Papá, ¿qué puedo hacer ahora? Ahora nada, Diego. Ya está todo hecho. Los papeles están firmados. El dinero está donado, no hay vuelta atrás. Ni siquiera una parte para mis hijos, para tus nietos. Para mis nietos sí reservé algo. Tienen un fondo educativo que van a poder usar cuando cumplan 18 años, pero con una condición. ¿Qué condición? Que vengan a visitarme una vez por mes hasta que yo me muera, sin excusas, sin cancelaciones, sin que nadie los obligue. Si realmente quieren conocer a su abuelo, van a tener la oportunidad de hacerlo. Diego se quedó callado, procesando todo lo que le estaba diciendo. ¿Y para mí no queda nada? Para vos queda una lección que espero que nunca olvides. Queda el conocimiento de que perdiste $5 millones por un mensaje de WhatsApp. Queda la certeza de que tu viejo mecánico era más inteligente que vos. Y queda la oportunidad de cambiar, aunque ya sea tarde. A las 11 de la noche, Diego se fue. Antes de irse me abrazó fuerte, como no me abrazaba desde que era chico. Papá, sé que ya no puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo cambiar lo que voy a hacer de acá en adelante. Eso espero, Diego. Pero ya no vas a hacerlo por mi dinero, sino por mí. Se fue caminando en silencio. Por la ventana lo vi subir a su auto y quedarse sentado adentro durante mucho tiempo, probablemente llorando, probablemente pensando en todo lo que había perdido. A las 12 de la noche brindé solo, con la televisión de fondo mostrando los festejos en la Plaza de Mayo. Brindé por Clara, que me había dejado el dinero que cambió mi vida. Brindé por mi decisión de invertir en lugar de gastar. Y brindé por haber tenido el coraje de ponerle límites a mi propio hijo. Han pasado 3 meses desde esa noche de Año Nuevo, que cambió todo para siempre. Diego viene a visitarme todos los domingos sin falta, como cuando era joven y Clara todavía vivía. Llega a las 10 de la mañana, se queda hasta las 6 de la tarde. Hablamos, cocinamos juntos, miramos televisión, jugamos a las cartas. Es como si hubiera recuperado al hijo que había perdido hace años, pero ahora bajo circunstancias completamente diferentes. Lo curioso es que ahora que Diego sabe que no va a heredar nada,
Viene más seguido que cuando pensaba que toda mi fortuna iba a ser suya. Ya no viene por obligación o por interés. Viene porque finalmente entendió que soy su padre y que el tiempo que tenemos juntos es limitado e irreemplazable. Valeria no vino más después de esa noche. Aparentemente no puede perdonarle a Diego haber perdido la herencia por no saber manejar la relación conmigo. Según me cuenta Diego, ella le grita todas las noches: «Si hubieras sabido valorar a tu padre, ahora seríamos millonarios. Por tu culpa, nuestros hijos no van a poder estudiar en universidades privadas. Por tu culpa, vamos a tener que trabajar hasta los 70 años». Es irónico cómo Valeria ahora valora tanto la relación con el suegro, que siempre despreció. Pero Diego me dice que él está más tranquilo sin esos reproches constantes. «Papá», me dijo el último domingo, me di cuenta de que estaba casado con alguien que solo me quería por lo que yo podía darle. Igual que pasó entre nosotros durante estos últimos años. Yo solo venía a verte por cumplir. Y ella solo me quería por el dinero que creía que íbamos a heredar. Pero sus hijos, Sebastián y Camila, empezaron a visitarme una vez por mes, tal como estipulaba la condición del fondo educativo que les dejé. Al principio venían acompañados por Diego, pero después empezaron a venir solos, en colectivo, como dos chicos grandes que habían tomado la responsabilidad de conocer realmente a su abuelo. La primera vez que vinieron solos, sin sus padres, fue un domingo de febrero. Sebastián llegó con su bicicleta BMX azul, la misma que yo le había regalado para su cumpleaños de 15. Camila trajo una mochila con libros y cuadernos. «Abuelo», me dijo, «mamá dice que tenemos que venir porque si no, no vamos a tener plata para la universidad. Pero yo quiero venir porque me gusta estar acá contigo». Esa tarde preparamos empanadas juntos en la cocina. Sebastián picó la cebolla, llorando como loco, igual que hacía su papá cuando era chico. Camila amasó la masa para las tapas y yo cociné el relleno de carne con las especias que me había enseñado Clara. Mientras cocinábamos, ellos me contaron de sus problemas en el colegio, de sus amigos, de sus sueños para el futuro. «Abuelo», me preguntó Camila mientras estirábamos la masa, «¿es verdad que papá te hizo algo malo y por eso perdimos la herencia?» Su pregunta era directa, sin filtros, como solo saben preguntar los chicos de 12 años. «No, mi amor, papá no hizo algo malo intencionalmente. Papá se olvidó de algo muy importante». «¿De qué se olvidó?» Se olvidó de que los abuelos también tenemos sentimientos. Se olvidó de que necesitamos amor, no solo respeto de compromiso. Sebastián, que es más grande y entiende mejor las cosas, me dijo: «Abuelo, ¿vos estás enojado con papá?» Había heredado la misma manera directa de preguntar de su hermana. «No, Sebastián, ya no estoy enojado. Estar enojado es gastar energía en el pasado. Prefiero usar mi energía para construir un futuro mejor con ustedes, para conocerlos de verdad, para que ustedes me conozcan a mí». Esa tarde, mientras comíamos las empanadas que habíamos hecho juntos, Camila me dijo algo que me llegó al alma. «Abuelo, me gusta más cuando venimos por amor que cuando veníamos por compromiso. Antes mamá nos apuraba todo el tiempo para irnos. Ahora podemos quedarnos tranquilos». Sebastián agregó: «Antes vos siempre parecías triste cuando nos íbamos. Ahora te veo contento». Estos chicos habían notado todo, habían sentido la diferencia entre las visitas obligadas y las visitas genuinas. La Fundación Clara Méndez ya está funcionando desde febrero. Con mis $5 millones compramos una casona antigua en el barrio de San Telmo y la convertimos en un hogar de día para ancianos que están solos. No es un geriátrico donde van a esperar la muerte, sino un lugar donde van a vivir, a socializar, a sentirse útiles y queridos. El lugar tiene 20 habitaciones individuales, una cocina comunitaria, una sala de estar con televisión y biblioteca, un patio interno con plantas y pajaritos, y hasta un pequeño taller donde los huéspedes pueden hacer trabajos manuales. Cada habitación tiene baño privado, calefacción y aire acondicionado. Es el lugar donde a mí me hubiera gustado vivir si hubiera tenido que dejar mi departamento. Yo voy todos los martes y jueves a colaborar como voluntario. Ayudo con las actividades,
Organizo talleres de mecánica para los que quieren aprender. Cuento historias de mi época de trabajador. Juego a las cartas. Escucho a quienes necesitan desahogarse. Me siento útil. Me siento valorado. Me siento parte de algo importante. Don Facundo, un ex ferroviario de 78 años cuyos hijos viven en España y no lo han visitado en 5 años, se convirtió en mi mejor amigo en la fundación. Jugamos al dominó todas las tardes. Compartimos anécdotas de trabajo. Nos damos consejos mutuos. La familia de sangre no siempre es la familia del corazón, me dice siempre. A veces hay que buscar tu propia tribu. La señora Esperanza, que tiene 75 años y cuyos hijos también la abandonaron, me dijo la semana pasada algo que me marcó. Don Aurelio, usted es un ejemplo para todos nosotros. Demostró que uno puede elegir cómo termina su historia, que no tiene que resignarse a ser tratado mal. Otra residente, doña Marta, de 82 años, me contó que sus hijos la habían internado en un geriátrico público horrible y que nunca la visitaban. Acá me siento como una persona otra vez, me dice, no como un estorbo que hay que esconder. El mes pasado Diego me acompañó a la fundación por primera vez desde que se inauguró. Quería conocer el lugar donde se había ido el dinero que él perdió por su descuido. Conoció a los 15 ancianos que viven ahí permanentemente y a los 30 que van durante el día. Vio cómo esa plata está cambiando vidas reales, cómo está dándole dignidad a gente que había sido descartada por sus propias familias. Mientras recorríamos las instalaciones, Diego pudo hablar con don Facundo, que le contó su historia. Su papá, le dijo mi amigo, es el hombre más generoso que conocí. Gracias a él, en lugar de estar muriendo de tristeza en un geriátrico del gobierno, estoy viviendo con dignidad, rodeado de amigos, sintiéndome útil. Papá, me dijo Diego al final de la visita, con los ojos llenos de lágrimas, entiendo perfectamente por qué hiciste lo que hiciste. Este dinero está mucho mejor acá que en mis manos. Estas personas lo necesitaban más que nosotros. No, Diego. Este dinero estaría perfecto en tus manos si vos fueras la persona que yo creía que eras cuando lo empecé a ahorrar. Pero tuviste que demostrarme que no lo eras para que yo entendiera que había un destino mejor para mi fortuna. Hace 2 semanas recibí un mensaje de WhatsApp de Diego. Por un momento me asusté, pensando que otra vez me iba a cancelar algo, que otra vez me iba a llegar un mensaje hiriente. Pero esta vez el mensaje decía, «Papá, ¿te gustaría venir el domingo a almorzar con nosotros? Los chicos quieren cocinar para el abuelo». Esta vez no era una obligación. Esta vez no era porque tocaba la fecha de visitarme. Esta vez no era para cumplir con una formalidad familiar. Esta vez era porque realmente querían que estuviera ahí, porque habían extrañado mi presencia. Fui al almuerzo y pasamos una tarde hermosa, la mejor que habíamos tenido en años. Sebastián y Camila me prepararon unas milanesas con puré, que les quedaron un poco quemadas, pero que comí como si fueran el mejor plato del mundo. Jugamos a la escoba de 15 hasta las 5 de la tarde. Miramos una película juntos en el sillón, tomamos mate en el patio mientras el sol se ponía. Cuando me estaba yendo, Camila me abrazó fuerte y me dijo algo que me emocionó hasta las lágrimas. «Abuelo, te quiero mucho. Gracias por enseñarnos que las personas tienen que ganar el cariño, no recibirlo regalado». Esa nena de 12 años había entendido perfectamente la lección que yo había tratado de enseñar. Sebastián, más tímido pero igual de profundo, me dijo, «Abuelo, cuando sea grande quiero ser como vos, alguien que sabe defender lo que está bien, aunque cueste caro». ¿Sabes qué descubrí en estos 3 meses? Que perder $5 millones puede ser la mejor inversión de tu vida si a cambio ganás respeto y dignidad. Que a veces hay que arriesgar lo que tenés para conseguir lo que necesitas. Que el dinero sin amor no vale nada, pero el amor con dignidad lo vale todo. Diego perdió una fortuna, pero recuperó a su padre. Yo perdí una herencia, pero gané el respeto de mi familia y la satisfacción de haber ayudado a gente que realmente lo necesitaba. Mis nietos perdieron $5 millones, pero ganaron un abuelo que se valora a sí mismo
y que les está enseñando sobre los valores que realmente importan en la vida. La semana pasada, mientras tomaba mate con don Facundo en el patio de la fundación, él me dijo algo muy sabio. Aurelio, la venganza más dulce no es hacerle daño al que te lastimó. La venganza más dulce es vivir bien a pesar de lo que te hicieron. Y tiene razón. Yo estoy viviendo mejor que nunca. Me levanto cuando quiero, como lo que se me antoja. Voy a donde tengo ganas de ir. Nadie me trata como un estorbo. Nadie suspira cuando me ve llegar. Nadie calcula cuánto les cuesta mantenerme. Nadie me cancela por WhatsApp. El otro día, caminando por el parque con Diego y mis nietos, él me dijo: «Papá, ¿no te arrepentís de nada de lo que hiciste?» «¿Sabes de qué me arrepiento?», le respondí. «Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para valorarme a mí mismo. Me arrepiento de haber aguantado años de desprecio, pensando que era normal. Me arrepiento de no haber puesto límites antes». «¿Y no extrañas la plata?» «No extraño la plata, Diego. La plata sin dignidad no vale nada. Prefiero vivir tranquilo con mi jubilación, siendo respetado y querido, que vivir como millonario siendo tratado como un mueble viejo. Dentro de 2 semanas voy a cumplir 71 años. Diego ya me confirmó que van a venir todos a festejar. Él, Sebastián y Camila. Esta vez van a llegar temprano y se van a quedar hasta tarde. Esta vez van a venir porque quieren estar, no porque tienen que estar. A veces me pregunto qué habría pasado si les hubiera contado a Diego sobre los terrenos y las inversiones antes de que me echara de la cena de Año Nuevo. Pero después pienso que tal vez fue mejor así. Tal vez necesitaba pasar por todo esto para descubrir de qué estaba hecho realmente, para aprender a defenderme, para entender que mi valor como persona no dependía de cuánto dinero tenía en el banco. También pienso en Clara y en lo orgullosa que estaría de la decisión que tomé. Ella siempre me decía: «Aurelio, vos sos un hombre bueno, pero a veces sos demasiado bueno. A veces hay que plantarse». Bueno, Clara, finalmente me planté. Finalmente defendí mi dignidad. Finalmente puse límites. Acá estoy a los 70 años, viviendo en mi departamento de Caballito, con amigos nuevos en la fundación, con una relación genuina con mis nietos, con un hijo que finalmente entendió lo que significa el respeto. Perdí una familia superficial, pero gané relaciones auténticas. Perdí una casa más grande, pero gané tranquilidad. Perdí dinero, pero gané paz. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia durante más de 1 hora, quiero que te lleves algo muy claro. Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarte como si fueras descartable. No importa si es tu hijo, tu padre, tu hermano, tu esposa, tu jefe o quien sea. No importa cuánto tiempo hayan compartido, no importa cuánto los quieras. La vida es demasiado corta para gastarla mendigando cariño de gente que no te valora. Y nunca, nunca es demasiado tarde para ponerle límites a quienes te lastiman, aunque sean tu propia familia. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia felicidad sobre la comodidad de otros. Yo tengo 70 años y acabo de aprender que el respeto propio no tiene edad, que la dignidad no se negocia, que a veces hay que perder para ganar, y que el mejor legado que le podés dejar a tu familia no es dinero, sino el ejemplo de una persona que supo defenderse cuando fue necesario. Mi nombre es Aurelio Méndez. Tengo 70 años. Fui millonario, pero elegí la dignidad sobre la fortuna, y finalmente soy feliz. ¿Y vos? ¿Estás dispuesto a defender tu dignidad aunque te cueste caro? ¿O vas a seguir aceptando migajas de cariño de gente que no te merece? Cuéntame qué harías tú en mi lugar y desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final, la vida no se trata de cuánto dinero dejas cuando te morís, sino de cuánto respeto llevas mientras vivís. Y el respeto, mi amigo, el respeto no se hereda ni se compra. El respeto se gana y a veces hay que pelear para conservarlo.